Hola, soy el apóstol Samuel Elías Arboleda y te doy la bienvenida a la comunidad cristiana La Nube de Su Gloria. Somos una congregación virtual que nos reunimos por internet los domingos, hacemos células virtuales con familias, con amigos. Si tú estás sin iglesia y quieres que hagamos una célula contigo, tú nos puedes contactar al WhatsApp que aparece en pantalla y nosotros coordinaremos con alguno de nuestros líderes para que tengan una reunión contigo. A partir de ahora voy a comenzar una serie de predicación a la que he titulado Volviendo al Evangelio Original. Y para esto yo te invito a que abras la Biblia en capítulo 9 del libro de Hebreos, versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 10. La Biblia dice: pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos. En tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que éste representaba. El versículo 9 dice: esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Versículo 10, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Yo estoy utilizando la versión Nueva Traducción Viviente porque me parece más sencilla, tiene un lenguaje más fácil de comprender. Entonces, aquí la Escritura nos muestra que el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo una vez al año y que no todos podían entrar, solo él. Entonces, él, antes de ingresar, ofrecía un sacrificio por sus pecados. Eso nos muestra que este sumo sacerdote, y todos los que estuvieron en el antiguo pacto, eran imperfectos, al igual que nosotros. Cometían pecados, fallaban, y entonces necesitaban ofrecer un sacrificio para que esos pecados les sean cubiertos y puedan entrar al lugar santísimo y no morir. Pero eso nos muestra que había una imperfección ahí en este ministro, ¿ok? Y es por esto que esos sacrificios nos muestran que no podían limpiar los pecados, sobre todo la conciencia, dice la Escritura, no podían limpiar la conciencia de los que traían esas ofrendas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que traían las ofrendas, los animales para ser sacrificados, al poner el sacrificio en el altar, hacían memoria de los pecados que habían cometido en ese año y eso les generaba una conciencia de culpabilidad, una conciencia de sentirse lejanos de Dios, indignos de estar en la presencia de Dios, indignos de entablar una relación con Dios. Luego dice la Escritura que esto se mantuvo mientras que el antiguo pacto estuvo vigente, hasta que entrara un sistema mejor, dice esta versión. Vamos a ver a qué sistema se está refiriendo. Hebreos 9:11 ahora. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. con su propia sangre, no con sangre de cabras ni de becerros.
entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Esta frase, una sola vez y para siempre, se va a repetir en varios versículos que vamos a leer a continuación. Y eso nos remarca la idea de que el sacrificio de Cristo sí fue perfecto. Cristo, como sumo sacerdote, fue sin pecado, sin mancha, y se ofreció a sí mismo por nosotros, para que nuestros pecados sean limpios, seamos limpios de pecado y no tengamos esa conciencia de sentirnos culpables, sino que nos sentimos justificados, porque ese es el estatus que Él nos ha dado. Y vamos a seguir leyendo la Escritura para poder ir entendiendo mejor esto. Ahora, versículo 24 dice: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Jesucristo entró al mismo trono de Dios, al verdadero lugar santísimo. Y Él ahí se ofreció su sangre y su cuerpo como sacrificio en favor de nosotros. El versículo 25 dice: y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como los sumos sacerdotes lo hacían aquí en la tierra, que entran en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. 26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Noten lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Dice que con un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Otra vez se repite esta frase. Y lo que nos deja entender es lo siguiente: que con un solo sacrificio, el que realizó Jesús en la cruz, se nos perdonaron todos nuestros pecados pasados, se nos perdonaron los pecados presentes y se nos perdonaron los pecados futuros. Por eso es que dice que con un solo sacrificio quitó el pecado de nuestra vida, con una sola vez y para siempre. Entonces, es más, el autor de Hebreos en los versículos anteriores nos dice que si el sacrificio de Cristo no hubiese sido suficiente para perdonar todos los pecados, para limpiarlos, Él tendría que morir cada vez que nosotros pecamos. Si mañana pecamos, Él tendría que volver a morir en la cruz, tendría que volver a derramar su sangre, y si volvemos a pecar de acá 2-3 días, entonces Él tiene que volver a morir. Pero como este sacrificio de Cristo fue suficiente y no se equipara al que hacían los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, con una sola ofrenda, Cristo en la cruz nos hizo perfectos para siempre. Te lo vuelvo a repetir. Los pecados que cometiste cuando tú te encontraste con Cristo se te fueron perdonados. Los pecados que tú cometiste, los que pudiste haber cometido y los que cometerás. Por eso es que la conciencia se nos es limpiada, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, yo no me estoy refiriendo a que, bueno, como ya nos perdonó todos nuestros pecados, hay que seguir pecando. Esa conclusión es totalmente absurda, porque vamos a ir viendo que esta verdad, la que Cristo nos perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros, nos coloca en un estatus de justos delante de los ojos de Dios. Esa es la verdad del Evangelio, ese es el principio, y por eso es que nosotros podemos tener una relación libre, directa, correcta con el Padre sin ningún sentimiento de culpa, porque Cristo nos ha limpiado. Quiero que me sigas con atención para que continúes el hilo de lo que te estoy
explicando a la luz de las Escrituras, y yo te aseguro que te vas a regocijar, te vas a llenar de fe, te vas a llenar de alegría, porque vas a ir entendiendo el evangelio que se predica en la Escritura. Sígueme, vamos a seguir leyendo. Hebreos capítulo 10, versículo 1. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Los sacrificios de animales no limpiaron al 100% a las personas que venían a ofrecerlos. Versículo 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerse, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, otra vez la frase, y habría desaparecido los sentimientos de culpa que tenían ellos, porque cada vez que iban a ofrecer, miren, el versículo 3 lo dice, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Cada año que venían con el animal para ser sacrificado, recordaban que eran pecadores, que eran indignos. Ahora, miren lo que dice el versículo 4. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo al Padre: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. El 6. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron. Todas estas ofrendas, aunque las exigían, le exigía la ley de Moisés, no le agradaban al Padre. Versículo 9. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Al hacer esta declaración, Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Y aquí viene la explicación de este nuevo sistema de justificación a través del sacrificio de Cristo perfecto y único y vigente eternamente. Miren lo que dice el versículo 10, que es sumamente poderoso. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Noten que otra vez se repite esta frase, una vez y para siempre. La voluntad de Dios Padre fue que el sacrificio de Cristo nos hiciera santos. Una sola vez ofreció su cuerpo y nos santificó para siempre. Es por eso que te decía que el sacrificio de Cristo nos perdonó los pecados que hemos cometido, los que cometemos y los que cometeremos, porque ya no es necesario que Cristo vuelva a morir, porque su sacrificio sí fue perfecto y sí nos limpió al 100% de todos nuestros pecados. Eso quiere decir que mañana tú sigues siendo justo delante de Dios. Pasado mañana Dios te sigue viendo justo. El próximo mes Él te sigue viendo justo. El año que viene te seguirá viendo justo. Porque esa es la voluntad de Dios. Lo acabamos de leer. El versículo 12 dice: pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Cuando a veces se nos dice, si tú fallas, entonces otra vez te has ensuciado las vestiduras. No, la Biblia dice que con ese sacrificio que Jesucristo hizo hace 2000 años, nos limpió de todos nuestros pecados, porque ese sacrificio es válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios.
Versículo 14. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Noten esta declaración que también es poderosa. Mediante esa única ofrenda que Jesús hizo al entregar su cuerpo en la cruz para que en su cuerpo sean depositados todos nuestros pecados, todas las maldiciones que estaban sobre nosotros a causa de nuestra desobediencia, todas nuestras enfermedades. Con ese único sacrificio, esa única ofrenda, dice aquí el versículo 14, Jesucristo perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Otra versión dice, y santificó para siempre a los que está perfeccionando. ¿Qué quiere decir eso? Que delante de Dios, delante del Padre, tú y yo somos considerados justos sin pecado, por su gracia, por su misericordia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, noten que aquí dice que nos perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos, porque tú puedes decir, pero yo mañana puede ser que peque, que diga una mentira o que exagere algo y entonces eso ya es una mentira, entonces ya pequé. Desde ese pecado hasta cualquier otro pecado. Por eso aquí dice que el Señor, el Espíritu Santo nos va haciendo santos. Santos en el sentido de que nos va consagrando para el propósito por el cual Dios nos envió a la tierra. ¿Qué quiere decir santidad? Santidad es consagrado para un fin, consagrado para una acción, consagrado para realizar el propósito que Dios te dio al venir a este mundo. Ahora, que para que tú logres alcanzar ese propósito, el Espíritu Santo dentro de ti haga que tú te vayas apartando de malas acciones, de cosas inmorales, de cosas que te van distrayendo del propósito por el cual te llamó. Puede ser cosas buenas como trabajo, pero de repente lo haces en exceso, o tiempo para tu familia, pero lo haces de tal manera que te saca del propósito que Dios te llamó. Entonces el Espíritu Santo nos va haciendo santos en el sentido de que nos va consagrando cada vez más, nos va direccionando para enfocarnos en el propósito por el cual Él nos envió. Y para que ese proceso sea hecho lleno y envuelto de la gloria de Dios, el sacrificio de Cristo nos hizo justos delante de Dios, delante del Padre. Y eso lo vamos a leer más adelante, versículo 15. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad lo que les estoy diciendo, lo que dice la Escritura. Pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en sus mentes. ¿A qué se refiere? A que el Espíritu Santo iba a estar dentro de nosotros y Él desde dentro de nosotros nos va puliendo el carácter para que podamos andar como a Dios le agrada. Ahora, dice el versículo 17. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. No se va a acordar de nada de lo que nosotros hayamos podido hacer, porque la sangre de Cristo está sobre nosotros. Versículo 18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. ¿Se dan cuenta? El sacrificio de Cristo nos limpió a tal nivel que no hay mancha en nosotros por su pura gracia y por su pura misericordia. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a Isaías 54:9. Miren lo que dice este pasaje, es poderoso. Miren lo que dice. Así como juré en tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. ¿Por qué es que Dios hace esta
este juramento. Mira, Dios no necesita jurar, porque con solo decir ya creemos en Él porque Él es fiel. Pero para ratificarnos de manera contundente esta verdad, nos dice: juro ahora que no me volveré a enojar contigo. No me lo estoy inventando, lo dice el profeta Isaías. No me volveré a enojar contigo ni te castigaré. Eso es tremendo. El Padre no te va a castigar. Eso no quiere decir que te va a corregir. Castigar y corregir son dos cosas completamente diferentes. Castigar es un acto arbitrario que no tiene nada que ver con respecto a la corrección de una falla. En cambio, el corregir va directamente ligado a la corrección de la falla. Les explico. Por ejemplo, un niño está haciendo su tarea y la hace mal, su tarea escolar, la hace mal y desaprueba. Entonces, un padre o madre, de repente muy prepotente, coge el cinturón y le da unos azotes. Eso es castigar, porque el acto de golpear al niño con el cinturón no tiene ninguna acción de corrección con respecto a la tarea que él no pudo hacer, porque el correazo no le va a enseñar cómo resolver los problemas de matemática. En cambio, el corregir es decirle: bueno, de repente no estudiaste lo necesario, yo no te pude ayudar, pero ahora nos sentamos y yo te enseño a resolver cada ejercicio de matemática. Esa es la corrección. Tiene una vinculación directa a corregir la falla, mientras que el castigo es arbitrario. No tiene vinculación para mejorar. Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que no nos va a castigar, no se va a enojar con nosotros. ¿Se da cuenta? Esto es tremendo. Esto es tremendo. Vamos ahora a Romanos 5:6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Versículo 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Note la declaración que dice que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Cada vez que el Padre te ve justo. Cada vez que el Padre te observa en la tierra, te ve justo por la sangre de Jesús, que te limpió, me limpió y nos limpió a todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Esto es tremendo. Esto es el Evangelio. Miren lo que sigue diciendo aquí. Volvamos al tema de que Él nos hizo ya limpios, pero viene un proceso en nuestra vida de que esa justificación entregada por Cristo a nuestra vida va dando frutos, ¿sí? Y el apóstol Pablo le va a llamar el fruto del Espíritu. Paz, paciencia, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre. Todas esas cosas son manifestaciones del carácter. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso implica que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va perfeccionando día con día.
día con día. Así como tú vives tu vida y no reparas en que tu corazón está latiendo, sino que tú sigues haciendo tus cosas, pero tu corazón sigue latiendo, ¿verdad? Tu cerebro sigue funcionando. De la misma manera, el Espíritu Santo dentro de nosotros está trabajando y a veces uno ni es consciente de lo que Él está haciendo en nuestra vida. La Biblia habla de que Él inclusive gime y clama en favor nuestro. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que Él está haciendo, pero Él va perfeccionando a los que está santificando, como dice el libro de Hebreos. ¿Se dan cuenta? Vamos a Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Ahora, ¿quién fue el que comenzó la buena obra en nosotros? Dios, claro, pero miren lo que dice Hebreos 17. Pero yo os digo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que nos convenció de pecado es el Espíritu Santo. Nos convenció, nos hizo ver nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de ir a Jesucristo. El Espíritu Santo que comenzó esa buena obra, dice Filipenses, nos va a perfeccionar hasta que la obra esté terminada. O sea, el Padre dijo: con Cristo yo hago justo a estas personas, a mis hijos, pero para asegurarme que el propósito que yo declaré sobre la vida de cada uno de ellos se cumpla, pondré mi espíritu dentro de ellos para que desde adentro de ellos comience a perfeccionar su vida, aunque no se den cuenta. Esto es tremendo. Este es el evangelio del reino de Dios. Ese es el que está en las Escrituras. Y vamos a seguir viendo. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta declaración nos da luz de algo muy, muy poderoso. Para que nosotros hayamos sido justificados, el Espíritu Santo nos tuvo que convencer de pecado, nos tuvo que poner la fe para confiar en que el sacrificio de Cristo nos limpió, ¿verdad? De la misma manera como nosotros creemos en la justificación que hemos recibido por Cristo, por su sangre, de la misma manera tenemos que creer la verdad que dice que el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a perfeccionar hasta que la obra esté terminada. Si tú no confías en que el Espíritu Santo es quien te va perfeccionando para alcanzar el propósito que Dios te encomendó, no vas a poder agradar a Dios. Esto es wow. ¿Por qué? Porque normalmente se nos ha dicho que nosotros tenemos que esforzarnos para agradar a Dios, que nosotros tenemos que ganarnos el favor de Dios, cuando eso no es el evangelio. Es un evangelio adulterado, porque nos están diciendo que necesitamos obedecer los mandamientos de la ley para ganarnos el favor de Dios, cuando en este nuevo sistema, como le llama esta versión, lo que prima es la fe. Lo explico de otra manera. El hecho de que tú seas visto como justo delante de Dios no es por lo que tú hiciste. Y aquí no se está refiriendo únicamente a la salvación, porque lo que pasa es que tú tienes que ser justo hoy, mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene y siempre, para que halles el favor de Dios. El humano jamás va a poder agradar a Dios esforzándose y tratando de demostrarle que es bueno. Jamás. Lo que ocurre es que
Él nos hace justos por su sangre. Delante del Padre nos hace ver perfectos. Y no porque nosotros lo hayamos ganado, sino porque Él así lo quiso. No sé si me estoy dejando entender. No es por lo que tú haces, es por lo que tú confías. ¿En quién confías? En lo que dice la Escritura. ¿Y qué es lo que te dice la Escritura? Que la sangre de Cristo te dio justificación y que el Espíritu Santo que está dentro de ti te está perfeccionando. Y tú no entras en la ecuación. Tú lo que tienes que hacer es dejar que el Espíritu Santo moldee tu vida. Pablo lo dice de otra manera. Ocúpense de las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo te pone en ti momentos en donde tú tienes un deseo de orar. Ora en ese momento. Tienes un deseo de leer las Escrituras. Lee las Escrituras en ese momento. Y tú vas a ir viendo que cuando tú confías en que el Espíritu Santo te va perfeccionando, tú vas a ir notando que cada vez cometes menos pecados y cada vez el pecado se aparta de ti. Bueno, tú dejas de practicarlo porque el Espíritu Santo dentro de ti te va perfeccionando. Miren lo que dice Gálatas 3:3. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Se dan cuenta? No te lo ganaste, no porque fuiste bueno, sino porque el Espíritu te convenció de que necesitabas a Cristo y creíste. 3. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su buena vida en el Espíritu? O sea, confiando en que el Espíritu Santo te está perfeccionando día con día. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Esto es más claro que el agua. Vivir la vida en el Espíritu es confiar en que Él te está perfeccionando y no que tú te estás esforzando, no que tú lo estás logrando, no que tú le estás demostrando a Dios cuán bueno eres. No, porque eso es imposible. Sin confiar no hay manera de poder agradarle a nuestro Padre. Versículo 4. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les ha dado el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Es por fe, es por confiar en Él. Fe, en griego pistis, en español confianza. Versículo 5, vamos a pasar a Gálatas capítulo 5, versículo 2. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, porque eso era lo que les estaban obligando, circuncidarse, Pablo dice, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, dice el apóstol Pablo. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces también están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. O sea, si tú pretendes agradarle a Dios por lo que tú haces, no solo por la circuncisión, sino que al tratar de cumplir un mandamiento por tus propias fuerzas, estás obligado a cumplir todo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y como el ser humano no lo va a poder hacer, entonces, miren lo que dice aquí. El 4, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y se han caído de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que nos acerca al Padre? La gracia de Dios. En el momento en el que tú
decides agradarle a Dios basándote en tu esfuerzo, en tu capacidad, te has caído de la gracia. Note que la gracia es más alta que la ley. Te has caído de la gracia. Has salido de la justificación que Cristo te quiere dar. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué, Padre? El sacrificio de Cristo no me sirve. Yo soy el que verdaderamente es capaz de santificarse y mostrar mi amor hacia el Padre. Y el sacrificio de Cristo no puede hacer eso por mí. ¿Te das cuenta que eso no es el Evangelio? Y sin embargo se nos ha venido diciendo año tras año, esfuérzate, hazlo. ¿Me dejo entender? Porque lo que ocurre es lo siguiente. La ley de Moisés tiene un formato prohibitivo. La ley de Moisés te dice, no codicies, no robes, no mates, no cometas adulterio, no hagas esto, no hagas lo otro. Vamos a ver que el apóstol Pablo dice que el pecado toma oportunidad de esa prohibición para hacernos pecar. Pero, ¿cuál es la ley de este nuevo sistema, de este nuevo pacto? Es proactiva, es ama, haz. ¿Te das cuenta? En el otro lado es no hagas. En Cristo es haz. ¿En qué haces? Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Haz. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz. La legislación, vamos a decirlo así, de este nuevo pacto del reino de Dios está basada en amor. Jesús dice que toda la ley de Moisés y los profetas fueron inspiradas en estas dos leyes que te acabo de decir y que Jesús las menciona. Entonces, para poder hacer eso, de amar al Señor con todo nuestro corazón, debemos de confiar que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace capaz de hacerlo. Porque sin confianza, sin fe, es imposible agradar a Dios. Y lo que dice aquí el apóstol Pablo es muy fuerte. Si tú quieres justificarte, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres ganarte su favor por tus acciones, te has caído de la gracia de Dios. ¿Qué pues entonces te salvaría? Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Más claro que esto? Creo que no. Lo que yo te vengo diciendo, el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 5:16. Deja que el Espíritu Santo te guíe. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a esta tierra? ¿Para qué Jesús lo envió? ¿Cuál es su misión, su función? ¿Cuál es? El de ayudarnos. ¿Ayudarnos a qué? A que seamos perfeccionados, a que alcancemos la estatura de la plenitud en Cristo, a que el propósito que Dios dijo que se haría de nosotros se haga. Por eso es que deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Así como tú confías y dices, el sacrificio de Cristo y su sangre me perdonó, de la misma manera tienes que confiar y creer que el Espíritu Santo que está dentro de ti es quien te está perfeccionando. Y tu confianza basada en la obra, en la capacidad del Espíritu Santo, que obviamente es completamente capaz, es Él quien te comienza a perfeccionar hasta que alcanza formarte por completo. Versículo 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Quién nos guía? El Espíritu, no nosotros. ¿Se dan cuenta? Es el Espíritu. Tú confías que Él te va a sensibilizar a oírle. Confías en que Él te va a perfeccionar. Confías en que Él te va a vincular al Padre. Y esa confianza te va haciendo
cada vez más perfecto. Romanos 3:31 dice, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? No, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Cuál es la ley? Amar a Dios con toda nuestra fuerza, amar al prójimo como nosotros mismos, porque recuerda que toda la ley de Moisés ha sido inspirada en estos dos mandamientos. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando tú confías que el Espíritu Santo te hace capaz de agradar a Dios, entonces en ese momento verdaderamente le agradas con tus obras. Porque lo que ocurre es que el Espíritu Santo dentro de ti, porque tú confías en Él, Él produce las obras buenas a través de ti. Romanos capítulo 8 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvar porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. El pecado ya no te domina, tú tienes que creer esa verdad, porque en el Evangelio todo es por fe. Si tú no confías que eso es así, en vano estás aquí. Confía en que lo que dice la Escritura, el pecado no tiene más poder sobre ti. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Noten que dice mediante el poder del Espíritu, no dice mediante tus capacidades, no dice mediante tu esfuerzo de poder demostrarle a Dios que eres bueno, sino mediante el poder del Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Confiando en que el Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso para hacerte perfecto. Versículo 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso quiere decir que todo aquel que es hijo de Dios indefectiblemente va a comenzar a manifestar obras buenas, obras de vida, porque el Espíritu Santo está dentro de él. Primera de Corintios 15:56 dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da poder al pecado. La ley de Moisés le da poder al pecado. Cada vez que tú enfatizas a alguien, no robes, no hagas, no esto, no lo otro, lo que estás haciendo es que el pecado tome poder sobre esa persona. Y esto es tremendo, porque cada vez que tú enfatizas la ley como medio por el cual le vas a agradar a Dios, el pecado coge poder sobre esa persona. Romanos 7, vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice de su propia experiencia. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En el versículo 7 dice que él conoció el mandamiento que dice, no codiciarás. Y entonces el pecado tomó ocasión de ese mandamiento y produjo en él toda clase de codicia, porque la ley
empodera al pecado porque le da la oportunidad para podernos engañar y poder quebrar ese mandamiento y ser condenados. El 9 dice, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley es buena, santa, justa, pero le da la posibilidad al pecado de podernos engañar para poder quebrar ese mandamiento y ser condenados. Por eso es que enfatizar la ley o enfatizar las prohibiciones, lo único que hacen es darle oportunidad al pecado. Empoderan al pecado sobre la persona a la cual se le está diciendo o se le está empujando a que haga los mandamientos prohibitivos, el no codiciarás, el no matarás. Cuando está redactado de esa manera, está presentado de esa forma prohibitiva, le da ocasión al pecado para engañarnos y quebrar ese mandamiento. Por eso es que en el Evangelio todo es por fe. Confiamos en que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va haciendo capaces de poder agradar a Dios con obras buenas. Pero producidas por el Espíritu Santo, no por nuestro esfuerzo. Gálatas 2:15 dice, tú y yo somos judíos de nacimiento. Pablo le dice a Pedro, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Cristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. No por nuestro esfuerzo vamos a agradar a Dios. Tú no te tienes que ganar el favor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya tienes el favor de Dios, porque eres justo delante de Él por el sacrificio de Cristo, por tu fe en Cristo, porque el Espíritu Santo te convenció de que eras pecador y necesitabas de Cristo. Y Él te puso la fe para que creyeras que la sangre de Cristo te justificó. En ese momento, por su gracia, vino sobre ti el favor del Padre. Tú tienes el favor del Padre. No necesitas ganártelo, ya lo tienes, porque eres justo por el sacrificio de Cristo. El versículo 17 dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo, dice el apóstol Pablo. Pues cuando intenté obedecer la ley, a la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias. Miren lo que dice el apóstol Pablo, a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La naturaleza de Cristo en el Espíritu Santo está siendo trabajada en mí. Por eso es que yo ya no me necesito enfocar en cumplir los mandamientos, sino, más bien dicho, en cumplir las prohibiciones, sino confiar en que el Espíritu Santo dentro de mí me va capacitando, me va haciendo capaz para amar a Dios, para agradarle, para amar a mi prójimo. Y el Espíritu Santo de adentro
de nosotros va a sacar el fruto de Él: paz, amor, paciencia, bondad, benignidad, obras buenas. Santiago dice que esas obras son las que dan testimonio de que tienes fe. ¿Fe en qué? En el Espíritu Santo trabajando en ti. Fe en que fuiste justificado por el sacrificio de Cristo. ¿Te das cuenta? Esas obras buenas son el resultado de tu fe en la obra del Espíritu en tu vida. Versículo 18. Versículo 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, que Él me está perfeccionando, que Él me hizo justo. En eso confío mientras que estoy en este cuerpo terrenal. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El 21 dice: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si fuese posible que nosotros nos ganemos el favor de Dios de acuerdo a nuestras acciones, Cristo no hubiese venido a morir en la cruz por nosotros. Pero como no nos vamos a poder ganar el favor de Dios por nuestras acciones, es que Cristo vino para hacernos justos. Y esa justificación la hizo una sola vez y para siempre. Eso es glorioso. Para siempre. El Padre te ve justo. Por eso es que dijo a través de Isaías: no me enojaré contigo jamás, no te castigaré. Esto es tremendo. Estas son las buenas nuevas que Cristo vino a predicar. Estas son las buenas nuevas que los apóstoles diseminaron por todo el mundo conocido de aquel entonces. Este es el evangelio del reino de Dios. Hemos estado viviendo un evangelio que es una mezcla de la ley con la gracia. O sea, se nos dice: cree en Jesucristo, que Él te ha limpiado de tus pecados, pero a partir de ahí en adelante esfuérzate en agradar a Dios. Eso es recibir gracia para aplicar ley. Eso yo le llamo leyacia, porque es una mezcla de ley con gracia. Pero esa no es el mandamiento, la normativa de el nuevo pacto en Cristo. Todo en Cristo es por fe, por confiar en que Él es suficientemente capaz para perfeccionarme, para que su propósito se cumpla en mi vida. Y no que nosotros le demostremos a Él que le amamos, sino es recibir de su gracia, de su favor. Lo único que tienes que hacer es recibir lo que el Padre tiene para ti. La justificación, el proceso de santificación en el que el Espíritu te va enrumbando hacia el propósito que Dios trazó para tu vida. Y no te vas a apartar de eso. Porque cualquier cosa que te quiera sacar de ese propósito es considerado pecado. Porque pecado es fallar al objetivo, fallar al blanco. ¿Cuál es nuestro blanco? ¿Cuál es nuestro objetivo? Cumplir el propósito, la misión que Dios nos envió a hacer en este mundo. Y por eso es que el Espíritu Santo dentro de nosotros está asegurando que lo que el Señor dijo de nosotros se hará. Y por eso es que trabaja día a día, segundo a segundo en nuestro ser interior, para que cumplamos el propósito que Dios trazó para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra maravillosa de tu evangelio, del evangelio del reino de Dios, que está basado
en confiar que tú eres quien hace la obra, que tú eres quien nos justificó a través del sacrificio de Cristo. Nosotros no hicimos nada para ganárnoslo. Tú nos llamaste, tú nos escogiste. Nosotros andábamos perdidos, tonteando en el mundo, y tú nos llamaste y nos recogiste. Y enviaste tu Espíritu para que nos convenciera de que éramos pecadores y que te necesitábamos. Puso la fe en nosotros para confiar en que tu sangre nos perdonó, nos limpió para siempre de todos nuestros pecados. Amado Padre, yo te pido que pongas la fe en nosotros en esa misma medida en que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, y para eso fue enviado Él, para perfeccionarnos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu evangelio, el evangelio del reino tuyo, se revele a todos los que están oyendo y están viendo este video, en el nombre de Jesús. Padre, Espíritu Santo, tú que moras dentro de los que me están escuchando, desde su ser interior, desde lo más profundo de su ser, ábrele el entendimiento a esta verdad de tu palabra, el evangelio original, el evangelio del reino de Dios ha llegado a sus vidas. Padre, que esta verdad de tu palabra nos haga crecer más y más en ti, conociéndote y confiando y descansando en ti, en que tú eres quien hace la obra en nosotros. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si quieres estar atento a las transmisiones en vivo que hacemos, o los nuevos videos con las enseñanzas de las predicaciones dominicales que voy a estar dando, y quieres estar al tanto de esas notificaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. En todas las redes sociales nos vas a encontrar como La Nube de Su Gloria, ¿sí? Entonces, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Dios te bendiga.